Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a UH en línea, otra edición de nuestra programación a través de la web. Estoy en compañía de Marcia Martínez y Roberto Santander para arrancar con otra programación con un tema bastante tocado en la semana. Bienvenidos, chicos. Hola, ¿cómo estás? Hola Virgilio, hola Marcia, ¿cómo estás? Programa número 12. Número 12. Y como decías Virgilio, es un tema bastante hablado en los últimos días en varios medios de comunicación y bueno, nosotros trataremos de tocar una arista de esa situación, ¿verdad? El tema de las cárceles en Paraguay y en particular el caso Tacumbú. Asimismo, es la situación penitenciaria en nuestro país, entonces, ¿en qué condiciones están? Para esa ocasión vienen autoridades de distintas instituciones, ex autoridades también, que van a hablarnos y hacernos una radiografía de lo que vivieron ellos en su momento desde su espacio, ¿verdad? Que justamente involucra también en general al Ministerio de Justicia y Trabajo. Pero, Marcia, el programa pasado... El programa ¿Qué tal pasado estuvo? hablamos también del tema del sistema de adopción. Vinieron varios expertos que nos comentaron y también un papá del corazón que contaba su experiencia al haber adoptado a 2 mellizas. Ajá. Algo sumamente bueno, una experiencia única la que vivió el señor y que nos compartió a nosotros. Asimismo, y tuvo mucha repercusión, ¿verdad? Tuvo bastante repercusión, inclusive pudimos observar que existe una página en internet donde la gente está buscando, los paraguayos adoptados en el exterior, están buscando a sus padres, digamos, de sangre. Uno de los temas más leídos en ultimahora.com, ¿verdad? Bueno, y hoy, ¿dónde pueden seguir la gente? Así mismo. ¿Marcia? Marcia, ¿vos podés? Sí, nos pueden seguir obviamente a través de la página web ultimahora.com, también en las redes sociales, en el Facebook Última Hora y en el Twitter @ultimahora.com. De esta manera entonces arrancamos el programa, Arrancamos. hacemos un pequeño corte y retornamos ya con el primer invitado en esta edición de UH en línea. Bueno, seguimos en el segundo bloque en UH en línea. Ahora nos acompaña un colega, Rodrigo Oudín, que estuvo observando cómo es el penal por dentro, Tacumbú específicamente, Sí. pero la celda VIP donde estaba Jarvis Pavón. ¿Qué tal, ¿Qué Rodrigo? tal, Rodrigo? Súper bien, súper Tuviste bien. el privilegio de ingresar a, digamos, la zona VIP de Tacumbú. Exactamente. Un lugar que siempre se hablaba de que existe zona VIP en Tacumbú, ¿verdad? Y otros lugares, Siempre otras había cárceles del rumores. país. Siempre se supo, pero es la primera vez que ingresan los medios de comunicación y muestran, digamos, todo lo que es ese lujo, especialmente donde estaba Pavón. ¿Qué pudiste observar ahí, Rodrigo? Exactamente, fui testigo de uno de los secretos a voces más comentados de la cárcel de Tacumbú acerca del sector VIP, o sea, uno de los sectores VIP, que prácticamente podría ser una especie de penthouse donde Jardis Paván hacía lo que quería, se manejaba de la manera en que él decidía. Incluso se habla de que tenía guardias que estaban a su disposición también, ¿verdad? Los guardias que se mencionaban eran, digamos, otros internos o eran personas contratadas. ¿Cómo era esa situación? Eso no se pudo determinar, pero también contaba con la protección de varios internos. De hecho, él construyó un pabellón para 120 internos, Sí. donde aparentemente estaban aquellos que eran considerados sus protectores. Entonces él gozaba no solamente de privilegio por parte de las autoridades, sino también tenía una protección en el lugar. La misma abogada Laura Casuso había dicho de que muchos internos lamentaban que él mismo sea trasladado de Tacumbú, ya que le daba comida a muchos de ellos, ¿verdad? Pero más allá de una celda, era un bloque, ¿verdad? Bueno, para graficar un poco, la penitenciaría de Tacumbú tiene la entrada principal que da a un empedrado, y este sector está donde anteriormente era un sector administrativo. Lo que se hizo es, supuestamente por cuestiones de seguridad, es reacondicionar todo ese sector para que él pueda estar ahí. Llamativamente, esa seguridad no tuvo en cuenta de que había una ventana que daba a la calle, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, yo no pondría a alguien que corre peligro de ser asesinado o de sufrir algún tipo de atentado en una celda que tenga una ventana a la calle, por O sea, ejemplo, ¿no? su habitación daba a la calle, por ejemplo. Su Tenía habitación, una- sí, entre uno de los privilegios que él tenía era que esa habitación estaba ubicada de tal manera que él podía tranquilamente mirar a la calle. Tenía un blindex y una especie de reja afuera, pero que era prácticamente de chapa. Claro. Rodri, había también varias cosas de colección, cajas, pelotas,
tenía también todo tipo de botines. Sí, había muchas excentricidades. Le llamamos excentricidades porque dentro de una penitenciaría, o sea, se ¿De qué supone te que no sirve deberían tener? existir. Claro. Cualquiera me diría, vos podés tener una colección de pelotas en tu casa, podés Sí. tener una colección de valijas en tu casa, pero en cambio, Dentro al de un tratarse penal. de un penal, de un preso de máxima seguridad, se puede llamar de algo excéntrico. Él tenía una colección de pelotas deportivas, por ejemplo, tenía una zapatera donde tenía distintas clases de zapatos de distintos colores, le gustaba mucho por lo visto vestir bien, su placar también tenía muchas ropas de marcas, tenía varios perfumes, también coleccionaba especies de valijas decorativas que tenía también, ¿verdad? Y Y sobre todo sus muebles que eran de lujo. claro, todos los muebles que tenía dentro de la cárcel eran muebles hechos a medida. Algo que te llamó así la atención de todo lo que pudiste ver ahí en ese recorrido que hicieron. ¿Qué fue lo que más así te impactó de lo que viste dentro de las cosas que él tenía? Lo que más me llamó la atención es que el sector donde supuestamente se queda a dormir el director, o sea, la habitación donde él se queda a dormir las veces que necesita quedarse a descansar en el penal por alguna situación de emergencia, está prácticamente a 15 metros de la habitación donde estaba Jarvis Jiménez Pavón. O sea, estaba prácticamente... Era su vecino, digamos. Era su vecino, era su de vecino, descanso. era su vecino. Ah, La habitación del director estaba ahí cerca, o sea, eso digamos que deja más en evidencia de que tendría que haber sí o sí una participación de las autoridades penitenciarias. También la manera en que se construyó, porque uno piensa y decía, ¿cómo hacía Jarvis Jiménez para construir, para reacondicionar ese pabellón? No podía él salir a contratar a un constructor y que se Evidente que meta las los autoridades tenían materiales de construcción. conocimiento. Entonces el sistema que él utilizaba era, él daba el dinero ujú. y solicitaba las obras que quería. Y eso A su decía- abogada supuestamente le daba, ¿verdad? Sí, Casus. y la abogada a su vez le daba al director porque era el director quien tenía que firmar las órdenes de trabajo, ¿verdad? Entonces, con más razón se habla de una implicancia de autoridad en todo este esquema. Y la abogada Casuso llegó a mencionar cuánto le costó construir la construcción en sí del bloque. En ningún momento habló de la cantidad de dinero que costó, pero sí, por ejemplo, hizo referencia a los revestidos de piedra que tenía esa pared, ¿verdad? Que ella dice que porque había mucha humedad tuvieron que revestir, que es un revestido que cuesta 190.000 guaraníes el metro cuadrado. Sí. Entonces, esa habitación estaba completamente revestida de piedra, contaba con todas las comodidades que uno tiene en un hotel. Tenía un baño privado, tenía climatizado tanto el baño como la habitación y algunas habitaciones contiguas también por donde él se desplazaba. Sí. Él tenía muebles a medida, tenía una biblioteca, tenía electrodomésticos. En la puerta de esa biblioteca decía Adventista. Sí. Supuestamente era una biblioteca. La o sea. la biblioteca adventista supuestamente son obras que Jarvis Jiménez donó Ajá. a ese lugar, pero se supone de que él utilizaba como un puesto de comando ese sitio y poner adventista y llenar de calcomanías, porque algo me llamó la atención también que en todos los vidrios estaban llenos de calcomanías de adventista. Era como una manera de tratar de hacer disimular ese lugar, ¿verdad? Porque su abogada, por ejemplo, dijo que cuando él se fueron las fuerzas de seguridad para trasladarlo, él estaba en compañía de 20 personas en ese lugar. Pero en cambio ese lugar estaba preparado para 4 o 5 personas nomás. Él decía que se hacía estudios de Biblia en ese O sitio. sea, no tenía una capacidad para tantas Exactamente. personas. Y ya en el año 2013 el portal O Globo de Brasil había sacado algo sobre las comodidades en las que vivía Jarvis Jiménez Pavón. Incluso lo consideraban como el embajador de la droga del Narcosul, ¿verdad? Una investigación que ellos habían hecho con apoyo de un organismo brasilero también. Ellos hicieron una investigación y lo tenían y decían de que él era el embajador, que él hacía, digamos, como una especie de canciller de la droga que circulaba por el Mercosur desde las oficinas de Tacumbú, y hablaban también de un costo de $300 por día que él debía pagar para permanecer en ese lugar, ¿verdad? Y cuando vos estabas ahí dentro del penal, ¿pudiste también hablar con los reclusos, saber su experiencia, si efectivamente Pavón le ayudaba a ellos con la alimentación, le prestaba algún libro, le prestaba su pelota o alguna experiencia así? Con reclusos comunes no podemos hablar, ya que este bloque está completamente separado. O sea, Jarvis O Jiménez sea, al Pavón ingresar no al tenía- penal usted ya directo... Claro, él sí. no tenía contacto con la población común de Tacumbú, que es, para graficar, Tacumbú cuenta como
sería un perímetro de oficinas y en el medio está el tinglado principal donde están también las otras celdas. Él no tenía acceso a eso, él estaba en la zona perimetral de Tacumbú, donde incluso se estaban continuando de construir más obras, ¿verdad? Ahora, Rodrigo, ustedes pudieron, porque estamos hablando del lugar donde estaba Pavón, pero sabemos que hay varias personas también recluidas en esa zona, digamos, VIP. ¿Se pudo ver también otros lugares VIP o solamente pudieron ingresar hasta ese lugar? Al lado de la habitación de Yardy Jiménez había 2 habitaciones más, ¿verdad? Que supuestamente, según las autoridades, correspondían también a personas que gozaban de cierto privilegio. ¿Y eran parecidos a los de Pavón o tenían No pudimos otra... entrar, esas piezas no se les permitió ingresar. Estaban llaveadas, sí, esas piezas estaban llaveadas. Pero esto era prácticamente un bloque, un pasillo largo, era un pasillo largo, y en una de las alas del pasillo estaba la habitación de Yardis. Después, incluso a 5 metros de la habitación había un dispensario médico, había una oficina de educación, o sea, estaba completamente distribuido, digamos, a favor de él, ¿verdad? O sea, él estaba cerca de, y en el caso de que digan, bueno, ese era un dispensario médico, esa no corresponde a Pavón, estaba muy cerca como para decir, no, nadie sabía de esto. Claro. Y bueno, esa es la realidad, digamos, que Rodrigo y otros colegas pudieron observar en ese recorrido. Pero cabe resaltar que los periodistas fueron los únicos que tuvieron la oportunidad, porque hay varios jueces de ejecución que pidieron para ir a verificar si efectivamente había celdas VIP, digo bien, y tampoco el mecanismo de la tortura nunca pudo tener acceso. Entonces, de alguna u otra manera, los periodistas, en este caso Rodrigo Udín, tuvo un privilegio de poder ver y corroborar que efectivamente existe este tipo de privilegio dentro del penal. Y ahora, más allá de que se diga de que fue todo un show mediático por parte del gobierno, ahora hay que ver si realmente con esto ya se desmantela totalmente los lugares VIP o en los próximos meses o el próximo año nuevamente nos encontramos con otra realidad parecida a Pavón. Y eso vamos a ver en el transcurso de los meses. Te agradecemos mucho, Rodrigo, gracias, Rodrigo, por estar con nosotros aquí en UH en línea, y seguimos en el próximo bloque con otros de los invitados. Continuamos en el tercer bloque de UH en línea. Estamos con el ingeniero Osvaldo Arias. Él nos va a contar su experiencia como ex interno de Tacumbú. Él señala que estuvo preso injustamente y justamente con respecto a ese caso señala también que hubo denuncias en contra de 14 jueces y fiscales y también en contra del director saliente de Tacumbú, teniendo en cuenta el caso que él que gira en torno a él. Pero él justamente está aquí presente para contarnos de cómo es en realidad toda la estructura, la infraestructura de la cárcel de Tacumbú y cómo está compuesto, básicamente, ¿verdad? Nos cuenta, ingeniero, sobre todo de los privilegios, los sectores en donde la gente vive de buena vida y otros que prácticamente quedan fundidos en el fondo de la penitenciaría de Tacumbú. Ingeniero, bienvenido. Contanos un poco cómo viene la mano de cómo se organiza esto y cómo se opera en Tacumbú. Buenas tardes para tu oyente, Virgilio. Entonces, como vos explicaste, yo estuve por la penitenciaría de Tacumbú en una causa que considero totalmente injusta, donde pisotearon todos mis derechos penales y pisotearon todos mis derechos de violaciones de derechos humanos, a los cuales hoy le tenemos denunciado. Quiero explicar que este cuadro lo hicimos como una protesta en contra de este sistema carcelario injusto que me afectó a mí directamente, pero tenemos que entender que yo soy uno. Hay 3.000 presos a los cuales le está afectando esta injusticia carcelaria. Entonces yo en este cuadro, que es un cuadro de protesta que lo realicé en homenaje a Luis Alberto Barreto cuando era director. Lastimosamente este cuadro recién ahora lo podemos dar a conocer. Nuestra intención era, cuando yo salí de la penitenciaría, dar a conocer para que la gente sepa cuáles son los pabellones VIP, dónde están los pabellones VIP, dónde está el lugar que se llama Camboya o Bajada. Acá quiero mostrar que esto es la parte del frente de la penitenciaría de Tacumbú. Acá tenemos entonces la calle 24 proyectadas, la calle que pasa por el frente de la penitenciaría de Tacumbú. Y acá sería la calle México, la que está al costado
de la penitenciaría. Tenemos la FOPE, tenemos el que era Panchito López, hoy llamado Judiciales. Entonces, los pabellones VIP, yo casualmente acudí a uno de ellos el primer día que ingresé a Tacumbú, visto y considerando que una amiga de mi hermana se enteró que yo llegué a la penitenciaría y me mandó llamar a la noche para pasar unas horas. En ese pabellón VIP le encontré, por ejemplo, a Froilán Peralta, le encontré a personas conocidas que estaban en ese pabellón VIP que se encuentra acá encima mismo de donde está la administración de la penitenciaría. Estos pabellones VIP, algunos tienen ventanas que dan directo a la calle de 24 o 25 proyectadas. No estoy seguro, creo que 24 o 25 proyectadas. Esos pabellones VIP acá yo hice un dibujo esquemático donde muestra, por ejemplo, que la sala tiene una mesa de vidrio con base de hierro para las reuniones entre los amigos, personas que están en ese pabellón. Tiene un televisor plasma de 42 pulgadas y aire acondicionado split. En la parte de arriba, como una escalera caracol, tiene para subirse en la parte posterior. ¿Y quiénes estaban? Y en la persona con la que yo me encontré, como les digo, no quiero dar su nombre, pero es una persona que está vinculado con un grupo poderoso, lógicamente, pero yo acudí circunstancialmente y me percaté de los detalles que son los mismos detalles que tiene donde estaba residiendo Jarvis Jiménez Pamao. Los detalles, por ejemplo, son los siguientes. Tienen un living de cuero, tiene la mesa de reunión, tiene el plasma de 42 y el revestido de las paredes es de piedra laja. El mismo que tenía Jarvis Jiménez Pavón en su búnker. Esa es la categoría alta, digamos. Esa es la categoría alta. Bajemos a lo más preocupante, digamos. Quiero contar que el precio que se maneja para acceder a uno de esta celda VIP es 25 millones de guaraní. El monto inicial que se paga es 25 y posteriormente hay un mantenimiento semanal de 1.500.000 a 5 millones de acuerdo a la capacidad de la persona privada de su libertad, ya sea narcotraficante, ya sea alguna persona que tuvo problemas con tráfico de vehículos, etc. Después tenemos otros lugares donde la gente paga también para acceder a una cama, que está acá frente mismo. Cuesta acceder a una cama? Acá hay un lugar que se llama Admisión. Admisión, sí. Admisión es el lugar donde pasan todos los internos normalmente al ingresar a Tacumbú el primer día. El primer día uno ingresa ahí y se encuentra con una cantidad de gente que entra, sale. Luego uno se entera que hay ahí 120 camas disponibles. Para acceder a una de esas camas hay que pagar entre 5 a 7 millones. Entonces los primeros días uno ya está averiguando. Y si no tiene los 5 o 7 millones, el segundo día tiene que salir ya de admisión. ¿Dónde a uno le llevan el segundo día? El segundo día nos lleva a lo que se llama baldocería. La baldocería sería así. Entro aquí, a mi derecha está admisión y a mi izquierda está la parte de baldocería. En baldocería hay un tinglado grande que es también para recibir a los familiares los días de visita, martes, jueves, sábado y domingo. En ese lugar, entonces, hay las famosas camas literas, las camas de 3 pisos. ¿Tiene costo también eso? Ese costo varía de acuerdo al nivel. Acá, como yo puse en el gráfico que hice, este gráfico de protesta, el primer nivel es el más caro, sale 4 millones de guaraníes. Es la cama normal, digamos. Sí. La cama que está más arriba en el segundo nivel sale 3.500.000 y la cama que está en el último nivel sale 3 millones. Lo más barato que yo tengo en la baldocería, en un lugar donde aproximadamente estamos entre 30 personas, es 3 millones de guaraní. Si bien en la misma baldocería hay un lugar en la planta alta donde yo pagando 800.000 solamente tengo techo y piso. Y ahí pongo un colchón y me duermo. Si no tenés 800.000, el tercer día ya te espera la famosa bajada o Camboya. ¿Qué hay ahí? Y cuando uno va a la famosa bajada o Camboya, ¿qué le espera?
le espera todos los drogadictos, todos los asesinos, todos los violadores, todos los ladrones, todos los narcos de poca monta están en esa zona y la mayoría duerme en el piso o sobre colchones y comen en botellas de plástico cortado. Eso es el famoso Camboya o La Bajada, que yo también pude entrar a esa zona porque las personas que violaron mi derecho humano me tenían controlado inclusive en Tacumbú y me hicieron pasar a un calabozo que se llama Calabozo 6. ¿Para qué creen que yo pasé al Calabozo 6? Con esta misma camisa me hacen pasar Calabozo 6 para quitarme fotos y enviarle a los jueces y a los fiscales que estaban violando mi derecho humano con el director de Tacumbú. Yo llegué a estar en este Calabozo 6 por espacio de 15 minutos con internos que estaban en ese momento comiendo en botellas cortadas. La única intención era amilanarme, acobardarme en mis ideales y lógicamente yo en ese momento mantuve la tranquilidad, mantuve la calma porque sabía que era una injusticia al más puro estilo de la era estronista lo que estaban haciendo conmigo. ¿Qué otros pabellones tenemos allí que son...? Otros pabellones. Y por ejemplo, acá tenemos el 5 Alta, acá hubo las pasadas el amontinamiento, acá tenemos el 5 Alta donde hubo el amontinamiento, acá están las privadas tienen un costo, teóricamente no tendrían que tener costo. ¿Cuánto cuesta? Y las privadas varían, la más barata está en 50.000. ¿Cuánto puedo estar en esa privada por 50.000? Y el horario en el día se divide en 3 partes. Prácticamente 5 a 6 horas sería en la privada común, que no tiene ventilador ni nada. Eso sería 50.000 por 5 a 6 horas. Después ya tenemos la de 80.000 y la de 120.000. Con 120.000, bueno, ya tiene una privada más linda y con ventiladores por lo menos. ¿Qué otros servicios, por ejemplo, tienen sus costos allí? ¿Qué otras cosas se pagan? Y acá están todas las corrupciones que yo detecté en Tacumbú. Por ejemplo, está la corrupción que cobran los guardias cárceles por no pasar lista. ¿Qué significa no pasar lista? No pasar lista significa que el interno quedó dormido porque a la noche se drogó, a la noche pastilleó o a la noche tomó bebidas alcohólicas. Los que quedan dormidos ya le avisaron al guardia que no va a pasar lista y eso tiene un costo que varía entre 5 a 20.000. En ese 20.000 ya está incluido los celulares que cualquier interno de Tacumbú puede tener. Yo personalmente habré visto como 200 celulares por las zonas que yo estuve. Quiere decir que aproximadamente a 400 a 500 celulares hoy hay en Tacumbú. ¿Cuánto cuesta tener un celular allí? Acá está el cuadro donde explicamos cuánto cuesta y cómo se distribuyen esa coima, el celador, el capanga del director y el director. Un celular común, un celular que no tiene acceso a internet o a WhatsApp cuesta 5.000 guaraníes por día. Sería 150.000 mensual que el pobre interno tiene que pagar para tener. Bueno, él capaz que con eso simplemente se comunica con sus familiares, pero puede ser también para extorsión. Claro. Después ya están los que tienen WhatsApp. Eso va entre 10 y 15.000 y el que tiene internet full para WhatsApp, para Facebook y compañía, puede ir hasta 20.000 por día para tener celular. El tema de las comidas, ¿cómo era? Y El chato, la sí, distribución y la calidad sobre todo. y las comidas, bueno, depende mucho de la gente que están en el BIT, ya sabemos que comía del restaurante, casi siempre. O mandaban preparar mesas especiales tipo tenedor libre para un grupo de 20, 30 personas. Después están los que comen en las cantinas. Acá, por ejemplo, dentro de esta baldostería hay aproximadamente 6, 7 cantinas. Y después, bueno, ahí ya uno compra empanada, compra un sándwich. Por 5.000 come un pequeño sándwich con una empanada. Ya. Y después están los que comen la bajada. Los que comen la bajada comen del famoso tacho. En este otro cuadro tengo todo bien detallado eso. Ahí comen del tacho y en el tacho sabemos que la comida generalmente es casi siempre fideo con poroto, fideo con locro y un poco de carne. Y muchas veces están pasados. Y la gente no tiene ni plato para comer. Comen de botellas de plástico como también estoy mostrando acá. Así mismo. Bueno, cerramos este bloque porque justamente el director de Tacumbú, Luis Barreto, el director saliente, mejor dicho, había señalado el año pasado que se desmontó un pabellón VIP
caso contrario, de no realizarse ese procedimiento, él iba a renunciar, señalaba. En aquel tiempo, obviamente seguían operando, pero en otro sitio, como no sellaron aquí, como se descubrió también al ingresar al pabellón de Pavón, de Jarvis y Benes Pavón. Esto es lo que nos señala también el ingeniero, la realidad, el negocio que siempre se mantuvo y que aún persiste a pesar de las denuncias en diversas administraciones. Cerramos el bloque y volvemos con otro invitado más en UH en línea. Nos seguimos en UH en línea, esta vez estamos con el doctor Jimmy Páez. Va a explicar específicamente el caso judicial que involucra, digamos, a nuestro invitado anterior. Brevemente, doctor, ¿cuál fue la situación que llegó a su cliente estar preso en Tacumbú y conocer toda esa realidad que nos estuvo relatando aquí en UH en línea? Concretamente, el caso se inició por una denuncia presentada por la agente fiscal Susi Riquelme por los hechos punibles de coacción grave, extorsión y amenaza de muerte contra mi defendido, el ingeniero Osvaldo Arias. Lo llamativo de esta denuncia es que fue presentado ante el fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón. El fiscal general del Estado le nombró al fiscal general adjunto Federico Espinosa. Federico Espinosa le nombró para investigar el caso a la fiscal Lorena Ledesma y Teresa Sosa. La fiscal Lorena Ledesma, en fecha 30 de septiembre del 2015, decreta la detención de mi cliente Osvaldo Arias por supuestamente ser sospechoso de estos hechos punibles. Recalco y dejo constancia que en todo el expediente judicial y toda la carpeta fiscal que llegó a manos de la fiscal Lorena Ledesma, se podría hablar de un caso de acoso, de stalking, que no está legislado en el Código Penal paraguayo. Ahí se inicia la ilegalidad de este caso, porque nunca podría una fiscal decretar una detención por un caso de stalking que no existe. El mismo día 30 de septiembre del 2015, la misma fiscal Lorena Ledesma le imputa a mi cliente y a la tarde de ese mismo día el juez Gustavo Amarilla dicta la orden de prisión en contra del ingeniero Osvaldo Arias. Nosotros suponemos que todo esto fue acontecido por una orden superior de una persona que desconocemos. O sea, hubo una reacción corporativa, digamos. Hubo una reacción corporativa para llegar a este resultado, que es la prisión del ingeniero Osvaldo Arias a partir del 1 de octubre del 2015. Además de ello, cabe resaltar que esta orden de prisión fue apelada a la primera sala de la Cámara en lo penal, cuyos integrantes normalmente deberían de ser Gustavo Campos, Pedro Mayor Martínez y Viviana Benítez Farías. Pero para el caso del ingeniero Arias se armó otra sala, sin sorteo, por orden superior, donde integró la doctora Clara Estigarribia, junto a Viviana Benítez y junto al doctor Servín, que no está aquí. Esa sala ratificó la orden de prisión en contra del ingeniero Arias, con un voto en disidencia del doctor Servín, que dijo que todo este procedimiento fue ilegal, no estaba fundado en ningún hecho punible. Pero a pesar del voto en contra, tanto la doctora Clara Estigarribia como el otro juez votaron a favor de ese hecho. Ahora, ¿cuál es la situación actual de tu vida? La situación actual es que el señor Benicio Arias, como consecuencia de todo lo que pasó y todas las ilegalidades, ha presentado con mi patrocinio una denuncia por persecución de inocentes contra todos los jueces intervinientes y contra todos los fiscales, incluyendo el fiscal general adjunto, por persecución de inocentes y por ejecución de penas contra inocentes. Estas denuncias están siendo cajoneadas por el fiscal general del Estado en su despacho bajo... ¿Qué época está cajoneado? Y hace aproximadamente un mes atrás está cajoneado. Eso es todo. Sí. Bueno, le agradecemos mucho al abogado y seguimos en UH en línea. Estamos en el penúltimo bloque de UH en línea. Estamos con la ex directora de institutos penales, Olga Blanco. Estuvo ella en la época de Humberto Blasco, cuando él fue ministro de Justicia. Él fue mi jefe, él realmente me invitó al sistema como viceministro. Y después, al tiempo de volver el señor Llano al Parlamento, él se convirtió en ministro y él fue mi jefe todo el resto del tiempo. Y dependí después ya del señor Carlos María Aquino.
Te queremos agradecer por la presencia y justamente contigo analizar la realidad penitenciaria en el Paraguay. Bueno, muchísimas gracias por invitarme. Realmente creo que este es un tema que en este momento está acaparando toda la atención. Espero que sea toda la atención merecida. Es un tema importante porque finalmente las cárceles son producto de la interacción social del paraguayo. Así que muchas gracias y como siempre voy a contestar todo lo que pueda y la mayoría de las veces no voy a contestar. ¿Cómo encontró usted cuando ingresó las condiciones de las penitenciarías a nivel general? Bueno, en el nivel general, cuando me invitan a tomar parte del sistema como directora general, ya me hablaron de o sea, yo trabajaba ya desde la Defensoría del Pueblo, trabajaba con los privados de libertad. Entonces ya sabía del hacinamiento en Tacumbú, estamos hablando de 3.500, 3.600 personas en esa época, con la falta de, digamos, de estructura. El penal de Emboscada en el área vieja se había clausurado, nunca más se habilitó. El penal de Emboscada nuevo se había entregado en el momento que Lugo asumía acá en el centro del gobierno, se estaba entregando ya el penal, pero no estaba en condiciones de ser habilitado, entonces teníamos también que ver cómo solucionar un problema con Hacienda. No podíamos tener presupuesto para arreglar lo que nunca habitamos, y entonces, pero teníamos que habitarlo. Finalmente se consigue después de casi 2 años y medio dinero para prácticamente rehacer eso. El tema de mujeres, en ese momento Buen Pastor estaba con 190, 195 mujeres. El sistema estaba con una carga total de 8.500, 8.600 personas y por las estimaciones que hicimos, el hacinamiento iba a ser bastante, o sea, creímos que íbamos a llegar al término del gobierno, íbamos a llegar más o menos a 11.000, 11.500 personas. Y había un problema serio digamos, de asegurar el acceso a la salud y la educación dentro del sistema, mucha queja contra la comida y la falta de movimiento más ágil de los procesos penales. Pero al tomar este cargo tan difícil, ¿ya te encontraste con ciertos privilegios del tema de las celdas VIP o en ese momento todavía no existían? En los últimos años del 80 fui al penal de Tacumbú, creo que fue la primera vez, a visitar a unos ejecutivos del Banco Unión, que yo tuve el honor de ser funcionaria de ese banco. Realmente hicimos mucho por las finanzas paraguayas en aquel momento, y mis jefes estaban en prisión. Y yo subí una escalera que presumo que es la escalera que está detrás, o que estaba detrás de la dirección del penal de Tacumbú, una escalera en caracol. Subí a un lugar y me senté en un banco a esperar frente a lo que parecía una pequeña despensa, una pieza de 2x2 llena de mercadería. Le esperé a mi jefe que estaban jugando tenis, en 2 canchas de tenis. ¿Dónde estaban ubicados? Y no sé si estaba ahí donde está el tinglado, digamos, a la izquierda, o donde está el pabellón Libertad ahora. Pero estaban jugando tenis y estaba el señor Carísimo Neto, todos unos bancarios de los bancos fallidos. O sea, en ese tiempo yo ya he visto eso. Con la fiscal Beckelman, bajo la orden del fiscal Imas, hicimos varias requisas. Y entramos a los pabellones VIPs, o al pabellón VIP. En ese momento eran 6, 7 habitaciones con una estructura bastante diferente a la que tenían las otras celdas. En ese momento yo me acuerdo, ahí me acuerdo muy bien el señor Pechi, que fue funcionario del Banco Central, y otro funcionario del Banco Central que están ahí por un tema de fondos que se fueron, no sé. Y tenían privilegios y bastante prepotentemente se comportaron durante la requisa. Y ese ya era el pabellón VIP. Ahora, cuando ¿Estás hablando del 80 más o menos? No, en la Defensoría del Pueblo ya estoy hablando del 2003, 2004. En ese tiempo ya tenía vida la celda. Lo que te quiero decir que eso es histórico. Claro. Yo creo que el penal de Tacumbú se crea como penal, como estructura penitenciaria en los años 50. Uh-huh. Y yo estoy absolutamente segura porque el penal, chicos, refleja la sociedad paraguaya. El penal sueco refleja la sociedad sueca. ¿Por qué se cierra el penal sueco? ¿Por qué se cierra el penal holandés?
porque ellos tienen un altísimo estándar de vida. ¿Quiénes son los que están en las prisiones europeas en esos países? Latinos que traficamos, que nos metemos en trata de blancas, que no tenemos arraigo. Sin embargo, aquí estamos con 192 personas por cada 100.000 habitantes en las cárceles. Tenemos de sobre 6,5 millones de habitantes, creo que estamos con una extrema pobreza de 1.800. Entonces, a la pobreza no justifica la delincuencia. Yo digo también eso. Pero la falta de políticas públicas, sociales, enfocadas hacia los jóvenes y asegurar el acceso a la educación. Una educación de calidad y a la salud te lleva hacia una marginalidad social que termina metiéndote en problemas no necesariamente porque vos quieras delinquir. Que cuando yo asumí, ¿estaba el sector VIP? Sí, claro que estaba. Claro que estaba. ¿Qué se hizo? ¿Cómo pudiste luchar con eso? ¿Luchar contra qué? Y el tema de la corrupción. ¿Y cómo podés vos y él y yo luchar contra los narcotraficantes que se sientan en el Parlamento? Decime cómo, yo te cuento entonces cómo. Yo tengo que irme a un sistema para asegurar la reinserción social. ¿Qué le voy a ofrecer a Jarvis Pavón? Que por cierto fue absolutamente respetuoso. Yo cuando intervine en Tacumbú, yo no solamente era directora, intervine en Tacumbú, manejé ese penal, por cierto que enfocada hacia una investigación. Ellos fueron absolutamente respetuosos conmigo, porque les advertí que el primero que se salía de la línea se iba a parar a algún otro lugar que no era precisamente el fondo de Tacumbú, a otro penal. Ahora, doctora, ¿para vos está mal que existan esas condiciones para todos los internos o hay que limitar esos accesos, esos privilegios que 2 o 3 nomás tienen, que el resto sigan comiendo en una botella de plástico cortado? Mira, el mal y el bien es religioso. No puedo jugar de esa manera. Yo te voy a repetir lo que vos tenés en tus archivos. Cuando yo asumí, última hora me hizo una entrevista. Y lo tengo colgado en mi habitación porque decía en esa entrevista que yo venía al sistema no para empeorar las condiciones de algunos, sino para mejorar las condiciones de muchos. Ahora, lo que no está mal, tampoco está bien. Ahora, ¿es legal o es ilegal lo que podemos hablar? Entonces, nuestro sistema constitucional dice que yo no estoy obligada a hacer lo que la ley no me manda hacer, ni dejar de hacer lo que la ley me prohíbe. Entonces, yo le desafío a todos los que se están rasgando la vestidura a que me den la lista de cosas que no pueden tener los internos en cualquier penitenciaría. Yo les aseguro que la mitad de lo que yo he visto en la foto, porque realmente no he visto... Tengo que admitir, semejante lujo yo no me imaginaba, pero creo que eso ya corresponde a un APP, Asociación Público-Privada, ahí arriba, ¿verdad? Porque eso no pudo haber sido antes. Entonces, ahí, ¿qué es lo que tenemos? Remedios. ¿Ilegal? No. He visto televisores, ilegal. Aire acondicionado, no. Dice que le encontraron 10 celulares. Me dijo una persona que dice que el Código de Ejecución ahora dice que están prohibidos los celulares. Antes no. No había un reglamento. Todos decíamos y requisábamos. Pero lo único que había con respecto a celulares es una acordada de la Corte Suprema. Y las acordadas son como resoluciones jurisdiccionales para las jurisdicciones. Y con eso nosotros le decíamos a los internos, no puedes tener celular. Pero no vamos a entrar a analizar si qué hacen con los celulares o qué no hacen. Pero, ¿cómo yo voy a ir a procesarle a ustedes dos por tener una camisa como esta si no hay ninguna ley previa? Claro. A mí no me parece. Yo lo que estoy en contra es, no sé si estoy en contra del narcotráfico para no herir susceptibilidades, ¿verdad? Porque este fue un estado ya de narcotraficantes. Lo que yo estoy en contra es la droga. No te eduqué a vos para oponerte a la droga. No le estoy educando apropiadamente a mi hijo para no consumir cocaína, crack. Ese es el problema. ¿Verdad? Yo quisiera que todos nuestros hijos tuvieran ahí la marihuana, el crack, la cocaína, la heroína, el éxtasis y el LSD y tuvieran suficiente conciencia entre los 5 años y los demás para optar por el no. Y eso pico depende de Jarvis o de la ministra Gacibalupo o del ministro de Justicia de tiempo, el que esté ahí. La cárcel, chicos, es nuestra sociedad nomás. Claro. Directora. No. Doctora, sabemos que hay construcciones en Tacumbú que se han hecho por colaboración de X personas, que ya ha trascendido bastante.
ahí evidentemente hay una responsabilidad compartida entre el que da y el que recibe, ¿verdad? Sí. Y eso sobrepasa, digamos, categorías, digamos, y cargos. Yo solamente quiero darte lo que yo sé, porque yo no, miren, yo no quiero dar la impresión acá que yo soy una blanca palomita, que yo no sé nada, que yo andaba en las nubes, que yo volaba así con alas de ángel, no. Yo entré al sistema sabiendo lo perverso y lo difícil que era. Yo creo que en el 2012, o quizá a comienzos del 2012, no 2011, me contaron que se iba a iniciar un pabellón para trabajar con los chicos adictos pasilleros. Y yo pregunté quién iba a construir, si nosotros no teníamos plata para construir nada, todo se tiene que licitar. Sí. Y Hacienda no. Y doctora, en ese tiempo ustedes no tenían ya el monto de las tasas judiciales que... Bueno, eso te voy a explicar otra vez, por enésima vez le voy a explicar para que entiendan. No teníamos. Entonces, dije, ¿y quién va a pagar eso? Y dice que es el señor Paván. Y yo dije, pero por favor. Eso nomás yo dije. 2 días después vienen a pedir audiencia 2 pastores de la iglesia adventista. Lamentablemente, no me acuerdo los nombres, pero les puedo describir. Si alguien hace un identikit, yo les doy. Un joven blanco, de pelo negro, bastante abundante, y otro señor más alto, moreno, de bigote y pelado. Pidió que acepte usted que... Me trajeron un montón de documentación, planos, y traía una nota como para que yo autorice eso. Le dije, bueno, comenzamos a hablar, y yo le pregunté directamente si esa construcción se iba a pagar con fondos que iba a dar el señor Jarvis Pavão. Ellos me dijeron, no, él es un colaborador muy apreciado de nuestra iglesia, esto lo va a construir la iglesia adventista. Y llamativamente en su celda hay adventista por todas. Él todos es los pastor rincones. adventista. Bueno, genial, entonces, bueno, si es así, esta documentación usted le tiene que llevar al director de obras del Ministerio de Justicia, que en ese momento era el director de obras penitenciarias. Ujú. Tiene que llevarle para que él vea si corresponde, porque acá hay mayor requerimiento de agua, de Sistema sanitario, eléctrico. sistema eléctrico, y yo no tengo nada que ver. Bueno, ahí termina el... ¿Y qué pasó? ¿Se autorizó? Yo no sé si se autorizó, pero yo no autoricé porque yo no tengo esa potestad. No tenía, ni el director, ni el último director del Instituto Penal le tenía. Bueno, entonces comienza la construcción y me llaman y me dicen, tal cosa y tal cosa está pasando ahí. El señor Mario Liuzzi, que es el administrador de esto, está cometiendo tales y tales desmanes. ¿Y qué vamos a hacer? Tenemos que parar eso. No quiero hablar de los desmanes porque no es tu objeto hoy, ¿verdad? Entonces, y trasladarle a la doctora, por favor. Bueno, perfecto. Empiezo a preparar la resolución y alguien me llama y me dice, doctora, antes que... No se va a ir ningún, va a venir otra vez. Porque este es el hombre de confianza acá para manejar este proyecto. De hecho, hice la resolución, salió la resolución. Él habrá salido al mediodía, un poco más, para Concepción. Él no logró bajarse del móvil en Concepción. Volvió a Tacumbo por orden superior. Entonces, ¿quién construyó eso ahí? Me queda claro a mí que fue la iglesia adventista, que habrá conseguido. Pero después yo he visto, últimamente, porque no lo he visto en su momento, a la ministra Sheila Abed con el encargado de despacho actual en el pabellón. ¿Inaugurando? Entonces, si yo soy la ministra, Dios les libre y les guarde de eso a ustedes, ¿verdad? Tenés que firmar. No, me invita a la inauguración del pabellón tal. No tengo que yo por si acaso pedir, ¿quién construyó ese pabellón? ¿Cómo se construyó? Si nosotros no hicimos nada, si todos decían que no se hizo nada también en los últimos tiempos del otro gobierno. Dios y la patria me lo demande, implica eso. Doctora, ¿crees que la caída de Bacigalupo se debió al descubrimiento de la celda VIP, entre comillas, o descubrimiento entre comillas? Yo creo que la señora Bacigalupo fue sacada de una manera absolutamente innecesaria a su cargo. O sea, destituida por las celdas VIP de Jarvis Pavão. Eso no es así. Y si es así, se confirma más que este Estado está recontra fallido.
Si su jefe la quería cambiar, tenía un montón de herramientas para cambiarla. Esta señora tenía un programa de reinserción muy claro, que ahora parece que está, vemos que vamos a pasar. Pero a mí no me hubiese gustado que yo, siendo directora de algo o ministra, mi jefe me pida violar la ley, porque a mí lo que me dijeron que ella no accedió al traslado, era ilegal ese traslado. Con la 210/70 yo pude trasladar 1.865 personas a Tacumbú. Pero ahora sale el Código de Ejecución y la potestad la tiene solamente el juez natural y en ese momento de ejecución. Entonces, ¿cómo yo voy a pedirte a vos, mi subalterno, violar la ley? Ella no debió salir de esa manera. Por otra razón, no sé cuál, no sé cuál, Y pero bueno, no. Virgilio, mucho de qué hablar. Lastimosamente, tenemos que despedirle a la doctora. Gracias por tu tiempo y bueno, cerramos el bloque con nuestro agradecimiento. Yo creo Muchas que gracias. es importante que ustedes se interesen por esto y que sean claros al informar, porque es un tema que todos debemos manejar, porque es una cosa pública y nos pertenece a todos. Estamos en el último bloque de UH en línea, un programa bastante interesante como siempre. Nos acompañaron autoridades que nos ayudaron a conocer más a fondo de la realidad penitenciaria en Paraguay. También estuvo con nosotros el colega Rodrigo Udín, que pudo ver en vivo cómo es el tema de la celda de Jarvis Jiménez Pavón. O sea, él nos comentó todas las colecciones que tenía, desde zapatos, pelotas, sus muebles lujosos, cómo era un bloque específico. Y bueno, Roberto. Y no, a mí lo que me llamó la atención también es lo que decía, los contrastes que se dan a nivel penitenciario. O sea, nos escandalizamos con la celda David de Pavón, sin embargo, la realidad del sistema penitenciario del Paraguay es mucho más complejo. Claro. O sea, hay muchas aristas ahí que deben cambiar y nos decían también que la situación de las cárceles, principalmente en Tacumbú, refleja lo que es la sociedad paraguaya. Eso lo decía Olga Blanco, ¿verdad? Que ella tuvo la experiencia de ser directora de institutos penales en la época del gobierno de Lugo, bajo la dirección del Ministerio de Justicia de Humberto Blasco, ¿verdad? Y que se encontró ya con una generación, con una rosca que operó desde años. Desde el 80, desde el dijo 80 decía ella, justamente que la herencia de la celda VIP eran de autoridades de banqueros. Ella se fue a visitarla a su jefe, sin embargo se encontró con que estaban jugando tenis. Claro que jugaban tenis. Anécdotas. O sea, Anécdotas. Tacumbú tiene muchas anécdotas. Así mismo, igual es que un las cárceles mundo. de Pedro Juan Caballero y otros lugares del país. Así mismo. Antes de cerrar el programa, les vuelvo a hacer invitación a ustedes y a todos los seguidores de UH en línea. Tengo en manos la adhesión. Es un almuerzo de confraternidad y solidaridad para dos colegas. Por un lado, Anaí Tortorero, ella es del Diario Popular, y Miguel Lombardo, que es de Última Hora. Ambas están, digamos, combatiendo una enfermedad y bueno, se va a realizar este domingo. ¿Dónde va a ser esto, Roberto? En el local del BCP, que es la Asociación del Banco Central del Paraguay sobre Choferes. Va a ser una acá en el apoyada, centro. una tallarinada. Y estamos, digamos, definiendo si va a ser una apoyada o una asadeada, ¿verdad? Y entonces todos están invitados, 20.000 guaraníes, y van a estar presentes ¿Y todos. dónde se puede adquirir eso? Si la gente, Y nuestra estamos audiencia quiere. distribuyendo entre los colegas. Acá en el diario Sí. nos pueden ubicar y pueden adquirir 20.000 guaraníes, 20.000 ¿verdad? guaraníes. Pueden ir a Un compartir en almuerzo familia. solidario. Sí, así mismo. También podemos hablar de que antes que termine el programa vamos a continuar porque nos dio el tiempo para contar todo lo que es el tema del sistema penitenciario. Entonces en el siguiente programa vamos a hablar de más cosas. Sí, en la segunda entrega, la segunda edición, ¿verdad? De esta realidad. De hecho que necesitamos varias ediciones cuando hablamos de realidad penitenciaria porque son más de 15 penitenciarías distribuidas en todo el país. Así es que esta es una de las situaciones que nos, digamos, cupo tocar a fondo desde nuestra sección, ¿verdad? Que del área de sucesos, hablando un poco más concretamente, ¿verdad? Y bueno, nos encontramos el próximo jueves nuevamente en UH en línea. Un gusto haber estado con ustedes y con todos los invitados. Y les invitamos a seguir esta propuesta en ultimahora.com. Puntualmente, los jueves de 11 a 12.